Bueno, un cordial saludo a todos los que van a ver este video. Entonces vamos a iniciar con los indicadores de la salud. Entonces iniciaremos con una pregunta bastante básica. ¿Qué es un indicador? Entonces, ¿qué es un indicador? Un indicador generalmente es una noción que vigila la salud pública. Entonces esta ya sea puede ser una enfermedad en sí, como por ejemplo en una población específica, qué incidencia tiene esta enfermedad, qué ocurrencia tiene esta enfermedad, o por ejemplo como un factor de riesgo que tenga, ya que en nuestra población los factores de riesgo son bastantes, y esto relacionados con una enfermedad específica, y también puede ser relacionado con diversas comorbilidades. Por ejemplo, en nuestro país existen varias comorbilidades asociadas a una misma enfermedad. Pues las comorbilidades ya se asocian con una enfermedad que ya está. Los indicadores de los factores de riesgo en cambio son antes de que ocurra la enfermedad. Entonces estas son diferentes características que medirían los indicadores, que tenemos varios tipos. Bueno, entonces en sí, ¿qué quiere dar el indicador? Quiere dar una información relevante de lo que queremos, de lo que quiere analizar, del fenómeno específico que quiere analizar, y esto es generalmente para ver cómo está el sistema de salud en sí, en una población específica, cómo se está desarrollando, cómo se está implementando este sistema de salud. Entonces, tenemos varias características de los indicadores, ¿sí? Algunas muy importantes, como por ejemplo, vamos a mencionar algunas, no todas por cuestión de tiempo. Entonces, la primera sería la validez. ¿Qué validez tendría? ¿Qué se refiere a la validez? La validez se refiere a lo que, si mide lo que realmente intentamos medir. O sea, que midamos algo que en lo que nos estamos enfocando, que no nos desviemos, que no haya sesgo. Esa es la validez. De ahí tenemos otro que es la confiabilidad. Por ejemplo, la confiabilidad se refería a que con una situación parecida, con por ejemplo las mismas condiciones o condiciones similares, de unos resultados igualmente similares, o sea, los resultados no varíen, es decir, que se mantengan. Si se estudia una población, digamos en este caso, de condiciones similares. Otro sería también la especificidad, es decir, que se estudie el fenómeno que se quiere estudiar, específicamente el fenómeno que se quiere estudiar. Otro sería, por ejemplo, la sensibilidad. En este caso se medirían todos los cambios que pueden ocurrir durante este fenómeno, y estos tienen que ser medidos, cada uno de los cambios. Entonces, para la comparación, ya una vez terminado esto de los indicadores, de una introducción, la comparación que yo decidí hacer sobre un indicador es sobre la tasa de natalidad, tanto Ecuador como Colombia, ya que tienen una población similar demográficamente, y también tienen un déficit, como una decaída en la pirámide de población, de estabilidad. Entonces hay una inestabilidad en esta pirámide de población. Entonces voy a dar algunos datos que he encontrado, pero hasta el 2017 nada más. En Ecuador, el índice nacional de censos estima que fue de 13.4 nacidos vivos por cada 1000 habitantes. Entonces esta es la cifra que se alcanzó en el 2017, pero la cifra anterior era un punto más alto, era 14.4. Entonces estadísticamente un punto más significa, es importante esta variación. Entonces aquí hay varios factores. Por ejemplo, si era un hombre, en hombres o en mujeres, en cuáles disminuía más. Por ejemplo, en hombres fue 13.3 nacidos vivos por cada 1000 habitantes, y en mujeres fue 13.5. Entonces esta variabilidad hace referencia a que en hombres disminuyó. O sea, en hombres nacían mucho menos. Entonces, comparado con, por ejemplo, Colombia, que igual los datos hasta 2017 hacen referencia a un 14.93 de nacidos vivos por cada 1000 habitantes. Pero ¿cuál era la cifra anterior? La cifra anterior igual era 15.2. Entonces sí está variando bastante, de 14.93 a 15.2. Son 3 decimales en los cuales varía, lo que hace referencia a que la pirámide de población se está volviendo algo inestable, no está estable. Entonces hay varios factores a los que hay que tomar en cuenta aquí. Por ejemplo, en Ecuador se estableció que la principal causa por la que los hombres tenían un menor índice de natalidad era por principalmente una enfermedad, que era la enfermedad isquémica, el corazón. Entonces esta fue la principal. Entonces hay varios factores más
que afectan en estos indicadores de salud. Por ejemplo, la natalidad. Tenemos como por ejemplo la edad en la que se da a luz generalmente la población. Por ejemplo, en Ecuador fue en estos índices entre 20 y 29 años. Mientras que también tenemos otros factores, por ejemplo, si tienen acceso a un centro de salud, si pueden acceder, si tienen el alcance de llegar, cómo atienden. Tenemos diferentes enfermedades, diferentes factores de riesgo. Tenemos algunas condiciones que pueden ocurrir durante la gestación, como son la hipertensión, como son la diabetes. Tenemos bastante incidencia también de embarazo gemelar, que es un embarazo de riesgo. Entonces esta comparación de los indicadores en natalidad es muy importante y hay varios factores que se deben tomar en cuenta en esto. Bueno, con eso quiero concluir. Muchas gracias por su atención.